es para mí también un privilegio poder estudiar de la palabra junto con ustedes el día de hoy. Acabamos de pasar un tiempo de alabanza, de adoración, de decir que sí a su voluntad, y pues hoy también digamos que sí a su instrucción. ¿Les parece bien? ¿Qué les parece si oramos para poner este tiempo en manos de Dios? Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, y ponemos este tiempo, este espacio en tus manos, Señor. Te suplicamos que tú tomes control de este tiempo, Señor. Queremos aprender la lección que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Te agradecemos infinitamente la libertad que tenemos para estudiar de tu palabra y la instrucción que tú das a nuestras vidas, Señor. Queremos aprender. Te suplicamos que tú quites todo estorbo que pueda haber en nuestras vidas, Señor. Toda distracción que podamos tener, quítale en este momento, te lo suplicamos, Señor. Y te pedimos que también nos perdones si en algo te hemos fallado, que lo más seguro es que lo hayamos hecho. No queremos que haya impedimento alguno a que recibamos la instrucción de tu parte el día de hoy, Señor. Te amamos, te bendecimos y en tu nombre poderoso oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les traigo un tema delicado, pero que considero firmemente es necesario. El tema del día de hoy se llama hijos en conflicto. Hijos en conflicto. Y aunque no tengas hijos, también es un tema para ti. Porque si no tienes hijos, sí eres hijo. De todos modos, todos y cada uno de los que estamos aquí somos hijos. Puedes haber tenido uno de esos papás que se fueron por los chicles y nunca regresaron, pero de todos modos, fuiste hijo y eres hijo. Todos a su vez, los que estamos aquí presentes y los que nos ven a través de las redes, somos hijos de nuestro Padre espiritual. Entonces tenemos mucho que aprender como hijos y mucho que aprender de la relación con los papás. Este tema francamente lo hago hasta en defensa propia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando junto con sus hijos en el grupo de jóvenes y es impresionante ver la cantidad de problemas que están enfrentando los jóvenes hoy en día. La semana pasada nos mencionaban sobre la tristeza y cómo entre hijos de Dios no debe haber esta generación de cristal, que así se conoce, que les dices cualquier cosita y se rompen y se truenan y no les puedes decir nada. Ahora, muchos de nuestros hijos, muchos de los hijos que tenemos y que se tienen incluso dentro del cuerpo cristiano y del cuerpo de Cristo, están en conflicto, están en crisis. Y vamos a estudiar hoy por qué es que están en crisis, por qué es que nuestros niños, los chamacos, se encuentran tan en crisis, tan en conflicto, y qué podemos hacer nosotros al respecto para ayudarlos. Entonces hoy vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios y estudiando la vida de un personaje bíblico que la mayoría amamos, pero que tenía ciertos defectos como cualquiera de nosotros, ciertos errores como cualquiera de nosotros, y estoy hablando del rey David. Casi todos conocemos la historia del rey David, o mínimo has oído de David y Goliat, algo por el estilo. Pero hoy te quiero dar un poquito más de contexto en este error que tuvo en su vida. No sé si te pasó, si has estudiado los libros de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, donde se menciona la historia del rey David. Para ponerlos en contexto, el rey David fue el segundo rey de Israel. El primero, ¿quién fue? Saúl, exacto. El segundo rey fue David. Y David se menciona en la Biblia como alguien que tenía un corazón conforme al de Jehová. Y sin embargo tuvo errores grandes. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando la historia de David en Primera de Samuel, en Segunda de Samuel, que cuando llegué a Segunda de Samuel, a cuando David se mete con Betsabé, me dieron ganas de arrancar la página. Dije, no, mi David, no me falles así. ¿A poco no sentiste feo cuando llegaste a eso? ¿Por qué? Los pongo en contexto. Estaba David en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, así lo narra la Biblia. Pero se quedó, no fue, y se levantó hasta tarde. Y se estaba paseando por la terraza y vio una muchacha, Betsabé, que era de buen ver, digamos. Y le empezó a espiar desde la terraza. La muchacha se estaba bañando y le llamó la atención. Y el rey David,
el dulce cantor de Israel, como también se le describe, manda a traer a la muchacha y tiene relaciones sexuales con ella. De ahí la muchacha, Betsabé, estaba casada. Entonces regresa Urías Eteo, que era el marido de la mujer, de la guerra, lo manda a traer para hablar con él para que se metiera con su esposa. Eso se refiere a que tuviera relaciones con su esposa, porque sucede ser que de que David se metió con la muchacha salió embarazada. Entonces, para ocultar su pecado, David le dice a Urías: oye, ve, tú baja a tu casa y estate en tu casa. Pero Urías, que era un soldado, dijo: oye, ¿cómo me voy a ir yo a mi casa si está todo el ejército aquí? No, yo me quedo con ellos, ahora sí que me la rifo. Y David no, de veras pasa a tu casa, manito, no hay problema. ¿Por qué? Quería ocultar el pecado. Urías no baja a su casa. Vuelve a intentarlo una segunda ocasión, otra vez no baja a su casa, sino que se mantiene con el ejército, y entonces lo manda a matar, y de una manera, dicho sea de paso, muy cobarde. Manda a que lo pongan al frente de la batalla y a que ahí lo dejen. Lo que pasaba en este contexto en particular era que las ciudades a las que iban a llegar eran ciudades fortificadas. Entonces eran estas ciudades con muros que te podían aventar arcos, lanzas y lo que sea. Entonces lo mandaron a que se acercara al muro y ahí lo dejaron. Urías Eteo, el marido de esta mujer, era uno de los valientes de David. Así se le describe más adelante. Se conocía, era uno de los valientes, de los que protegían con su vida la vida del rey. Entonces es doloroso cuando vemos estos pasajes de David metiéndose con Betsabé. ¿Y por qué te platico esto si estamos hablando de los hijos? Ok, porque hoy vamos a estudiar la vida de los hijos de David y vamos a estudiar la relación que tuvo el pecado que tuvo David con el pecado que cometieron sus hijos. El día de hoy, el primer punto que vamos a estudiar es el siguiente. Por favor, te lo suplico, apúntalo. El primer punto es: mi pecado no solo me afecta a mí, también daña a los míos. Mi pecado no solo me afecta a mí, también daña a los míos. Como varones de Dios es algo que tenemos que entender. Como mamás es algo que tienen que entender. Como hijos es algo que debemos entender, que nuestro pecado afecta, daña a los demás. Te voy a poner un ejemplo de esto. Cuando la Biblia habla de la lengua, de que es como de que la lengua inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, esto significa que daña todo el entorno que tiene a su alrededor. Quien no controla la lengua daña todo lo que tiene alrededor, todo su entorno. Este es un ejemplo de un pecado que daña todo nuestro entorno. De esa misma manera, el pecado que cometemos daña a los demás. Les voy a poner otro ejemplo. Si a mí ahorita se me brincara la tercera y me bajo y le doy un zape a alguien, pues fue mi pecado, pero de entrada pues al otro le va a doler el zape. Entonces mi pecado está dañando a alguien más. Si como papás, ¿cuántos papás hay el día de hoy? Levanten su mano, papás, mamás. Ándele, estamos llenos. Este tema va a ser de bendición. Si como papás nos estamos equivocando, te llevas entre los pies a tus hijos. ¿Por qué? Porque si tú tienes un problema de alcoholismo y llegas y vociferas y gritoneas y todo, estás lastimando a tus hijos. El pecado que cometemos tiene implicaciones que dañan a nuestros hijos. No solo eso, hay maldiciones generacionales. Y lo vemos también en la palabra de Dios, que Dios visita la maldad de los padres hasta los hijos. Vamos a verlo, por favor, en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dice lo siguiente: no te inclinarás a ellas ni honrarás, está hablando de estatuas e imágenes, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pregunta, ¿aborrecemos a Dios tú y yo? No. Oye, entonces esas maldiciones generacionales nosotros las podemos romper. Hay que orar para cancelar toda maldición generacional. Pero lo has visto, y no me vas a dejar mentir, que una persona que es abusada normalmente viene de otra persona que lo abusó y normalmente son familiares. Te voy a decir estadísticas de miedo locales, ¿ok? Son estadísticas locales. Estoy hablando de sus hijos y de sus hijas. Y no te lo digo para que te traumes, te lo digo para que el día de hoy tomemos acción para intervenir lo más que podamos en manera favorable por los jóvenes, por los niños, por nuestros hijos, ¿ok? De 90% de las niñas que tenemos, el 90% de ellas han sido abusadas sexualmente. El 90% de ellas. De ese 90%, el 90% han sido por un familiar. Oye, estás hablando con cristianos. Ya sé. Y te digo, tristemente, son estadísticas locales. Y si me apuras tantito, las globales están peor. Yo creo que nos vamos al 100, al 99,9%. ¿Por qué te digo esto? No te lo digo para lastimarte, no te lo digo para traumarte, te lo digo para que entendamos la gravedad que tiene el pecado. ¿Por qué? Porque alguien que está en un pecado de desviación sexual, alguien que esté en pornografía, por ejemplo, difícilmente va a poder guiar a alguien más a tener una sexualidad saludable. ¿Por qué? Porque no vamos en un camino correcto. Al estar alterado el camino, ¿cómo le vas a enseñar a alguien? Es un ciego guiando a otro ciego. Y el problema de esto es que no nos damos cuenta a veces del impacto que llega a tener nuestro pecado sobre la vida de los demás. Esto lo tenemos que entender. Vamos a seguir entendiendo, estudiando la vida de David. Pero te quiero leer un poquito de sus hijos y de qué pasó con sus hijos. Ya se me cayó mi separador. No se preocupen. Te voy a leer quiénes fueron sus hijos. Muchísimas gracias. Tuvo varios hijos, David. De su esposa Mical, ella era estéril, no tuvo hijos. De Ahinoam, de Jezreel, tuvo a Amnón, que fue el primogénito de David, es decir, su primer hijo. Después de Maca, hija del rey Talmai de Gesur, tuvo a Absalón y a Tamar, que es la única hija que se menciona, al menos por nombre, es la única hija que se menciona su nombre en la Biblia, de David. Después de Agüit, tuvo a Adonías, que fue su cuarto hijo. Este era muy atractivo, pero también fue registrado que nunca lo disciplinó y lo vamos a estudiar. De Betsabé, con quien se metió, ¿se acuerdan que les dije que quedó embarazada? Ese niño se perdió, cosecha del pecado que cometió. Ese niño, por más que David clamó, se fue a la presencia del Señor. No se logró ese bebé, producto del pecado. Y después también de Betsabé tuvo a Salomón. Ahora te voy a decir qué pasó con sus querubines. De entrada, de los hijos, de los sobrinos de la línea de Mical, David entregó a sus 5 sobrinos a los gabaonitas para ser asesinados debido a los pecados de Saúl. Amnón, el que te dije que era su primogénito, violó a Tamar, su media hermana, y más tarde fue asesinado por Absalón, el hermano de Tamar, en venganza. Absalón mató a Amnón por violar a Tamar y luego huyó a Gesur. Más tarde regresó solo para rebelarse en contra de David. Colocó una tienda en el techo y ahí se acostó con 10 de las concubinas de David. Su soberbia lo llevó a la muerte. Adonías se nombró a sí mismo rey antes de la muerte de David. Su plan fue descubierto y David le perdonó la vida, pero su medio hermano Salomón lo hizo ejecutar más tarde. Betsabé, el primer niño, te digo que no se menciona su nombre, murió en cumplimiento del castigo de Dios por el adulterio de David y Betsabé.
Salomón llegó a ser el siguiente rey de Israel. De manera irónica, la gran cantidad de esposas que Salomón tuvo fue lo que causaron su caída. ¿Qué fue lo que David sembró? Sembró lujuria, sembró traición, porque al que asesinó aparte era uno de sus amigos, uno de sus valientes, y sembró muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que cosechó? Exactamente lo mismo. Cosechó lujuria porque su hijo Amnón se metió y violó a Tamar, su media hermana. Cosechó asesinato porque el hermano directo de Tamar mató, es decir, Absalón mató a Amnón, su primogénito, y cosechó traición. 2 de sus hijos también se rebelaron contra él y quisieron quitarle el reino, Absalón y Adonías. El pecado, mis hermanos, tiene consecuencias y daña a los nuestros. Es importante tener esto en mente cada que vayamos a pecar, no solo por ti, por los tuyos, entendiendo que el pecado tiene consecuencias. Otra cosa que tenemos que entender es que el pecado abre puertas y afecta todo el entorno. Te decía lo de la lengua que inflama todo el entorno. David sembró lujuria, muerte, traición, cosechó todo esto. Segunda de Samuel 13:21. Acompáñenme ahí, por favor. Vamos a ver cuál fue la reacción de David cuando se enteró que había sido abusada su hija sexualmente. ¿Ok? Entonces, va de nuevo el contexto. Amnón, primogénito de David, viola a Tamar. David se entera de esto y su respuesta es la siguiente, segunda de Samuel 13:21. Dice, y luego que el rey David oyó todo esto, ¿qué dice? Se enojó mucho. ¿Y qué dice que hizo? Nada, solo se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. 2 años después, Absalón asesina a Amnón por haber abusado de su hermana. ¿Qué hubiera pasado si David disciplina a su hijo? Tal vez hubiera mínimo parado la matanza. Tal vez Absalón hubiera sentido la necesidad de vengarse por su cuenta. Sin embargo, David no hizo nada. Papás, mamás que están aquí el día de hoy, te lo suplico. Si te enteras que uno de tus hijos fue abusado o fue abusada, lo peor que puedes hacer son 2 cosas. Una, no creerle. Y 2, tratar de vengarte por tu cuenta. Ambas van a dañar más a tus hijos y a tus hijas. Si no les crees, no es como que los niños vayan por la vida inventando que son abusados, ¿eh? Te lo prometo. ¿Habrá el caso? Habrá el caso. Pero créeles. Y no solo hagas bilis, haz lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Tenemos que ser un lugar seguro hasta para cuando nuestros hijos fallan o para cuando son maltratados. Y no solo tenemos que ser un lugar seguro, tenemos que usar de sabiduría para disciplinar a los hijos, para guiar a los hijos, para instruir a los hijos, para restaurar a los hijos, para dar seguridad a los hijos. Si no les crees, ¿qué crees que va a pasar con ese niño, con esa niña? No te va a volver a decir jamás qué es lo que está enfrentando. Ahora, vamos a suponer que en el mejor de los casos le creíste. Si le creíste, lo peor que puedes hacer es tú en tus fuerzas querer ir a vengarte. ¿Sabes qué? Voy a ir a matar a la persona. Con todo respeto te digo, sería lo primero que yo pensaría también. Si alguien se metiera con una de las niñas, hijo, saldría el Hulk en mí. Pero no le hacemos un favor a la niña si hacemos esto. Y menos que te digo que el 90% de los casos son familiares. ¿Qué hago? ¿Mato a mi otro hijo?
¿Mato al primo? ¿Mato al tío? ¿Mato al abuelo? ¿Mato a quien haya sido? No. ¿Denuncia? Sí, por supuesto, lo que quieras. Refúndenlos en la cárcel, por el amor de Dios. Pero perdónalos. ¿Para qué? Para que le enseñes a tus hijos a perdonar. Ojo que perdonar no son enchiladas. No esperes que lo sienta de la noche a la mañana. No lo va a sentir de la noche a la mañana. El perdón es una decisión, no un sentimiento. ¿Quién va a sentir perdonar a un abusador? ¿Quién? Nadie. Pero decidimos perdonar. Y de esta manera dejamos que obre la justicia de Dios. Y a Dios nadie se le escapa, te lo prometo. Y si tu hija es una princesa del Señor, imagínate cómo le va a ir al pobre que se meta con ellos. Pero necesitamos ser un lugar seguro para recibir esta información. Si tú te espantas con lo que te están diciendo tus hijos, difícilmente te van a decir más. ¿Te has preguntado por qué se desahogan con alguien en consejería en 5 minutos, pero no les logras sacar tú la verdad en toda tu vida? Y hablas con ellos y mi hijo, ¿qué tienes? Mi hija, ¿qué tienes? Pero hablan en consejería y en 5 minutos sueltan toda la sopa. ¿Por qué? Porque no se sienten seguros. Se sienten a veces juzgados por papá, por mamá. Por supuesto que es nuestra obligación disciplinarlos. Eso lo vas a hacer. Eso hay de nosotros si no lo hacemos y lo vamos a estudiar. Pero necesitamos ser un lugar seguro. Ahí te voy un tip acá de brothers. Hay veces que lo que nos están contando los niños sí espanta. Genuinamente sí espanta. Pero hay que aguantar. ¿Por qué? Porque si no aguanto el recargón de mi hijo o de mi hija, no me va a contar más. Si me dicen, no, pues es que fuimos a una fiesta y tú ya estás, y ya te dio el tramafata ahí, no, pues apenas te iba a empezar a contar cuál era el problema. Y luego, ¿qué pasó? No, nada, estuvo padre. Si de ahí empieza, no, y pues estábamos en una fiesta y luego sacaron el alcohol y tú, ¿y luego qué pasó? No, nada, ahí paró. No significa que no sea dramático. No significa que no sea un foco rojo enorme. No significa que, es más, no significa que no te espante. Que te espante por el amor de Dios, pero que no lo vean tus hijos. Ahora, tampoco se trata de no pasa nada, sí, y se drogaron todos, ay, no pasa nada. No, el pecado es pecado y hay que nombrarlo como tal. Pero necesitamos ser un lugar seguro para que sus niños se puedan deshogar, para que tus hijos puedan platicar contigo. Primero recibe la información, luego actúa sobre ello. Pero si actúas antes de siquiera recibir la información, va a ser difícil. David no actuó. David simplemente se enojó mucho. ¿Qué pasó? Los hijos decidieron actuar por sí mismos y generaron más conflictos. Segundo punto del día de hoy. La disciplina es una muestra de amor. La disciplina es una muestra de amor. Acompáñenme, se lo suplico, a Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24. ¿Ya lo tiene? Perfecto, vamos a leerlo. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo, ¿qué dice? A su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, ¿qué? Lo corrige. Proverbios 3, 11 al 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Jehová, al que ama, ¿qué dice la Biblia? Disciplina. Dios al que ama disciplina. Y acabamos de leer que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Vamos a ver otra consecuencia que tiene esto y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios en el caso de Elí y sus hijos. Acompáñenme por favor a 1 Samuel 2, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 23 y 24.
Espérenme. Samuel, perdón. Es capítulo 3, versículo 13. Primera Samuel, capítulo 3, versículo 13. Les voy a poner en contexto. Elí era el sumo sacerdote Elí y tenía dos hijos que se llamaban Ofní y Finés. Estos dos hijos se metían con las niñas que estaban a la puerta del tabernáculo. Es el equivalente a que ahorita alguien se metiera con las edecanes y estuviera sobrepasándose con ellas. No solo esto, robaban de los diezmos y de las ofrendas, digamos. Iban y le exigían a la gente y le sangraban a la brava los diezmos y las ofrendas. La porción que ellos daban de la carne, por ejemplo, que se iba a asar, ellos iban y la tomaban a la fuerza. Ahora Elí se entera de esto y un hombre de Dios va y amonesta a Elí y le dice: oye, vas a cosechar esto porque no estás llamándole la atención a tus hijos. Los has puesto por arriba de Dios, los has engordado, los has consentido. Elí se daba cuenta del problema. De hecho, en el capítulo 2 vemos que le dice a sus hijitos: no, hijitos míos, no hagan esto porque no es bueno lo que oigo de ustedes. Sin embargo, no los estorbó en su pecado. Más adelante, si recuerdan la historia de Samuel, Samuel, hijo de Ana, iba creciendo también a los pies de Elí. Era, digamos, su pupilo. Y Samuel un día estaba en la noche y oye una voz que le dice: hijo mío. Entonces se levanta y va con Elí y le dice: ¿qué pasó? ¿Me llamaste? Y Elí le dice: no, yo no te llamé, vete a dormir. Y otra vez oye: hijo mío. Entonces para: oye, ¿qué pasó? ¿Me llamaste? No, yo no te llamé. Y otra vez oye: Samuel, Samuel, ¿qué pasó? ¿Me llamaste? Yo no te llamé. Entonces Elí entendió: ¿sabes qué? A este le está hablando Dios. Entonces le dijo: la próxima vez que oigas Samuel, vas a contestar: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces ya vuelve a oír Samuel: Samuel, Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye. Y le da una advertencia más para Elí. Vamos a leer cuál fue la respuesta de Elí ante esto. Primero les voy a leer lo que recibió o cómo estuvo la cosa. Vamos a leer a partir del capítulo 3 de Primera de Samuel, versículo 11. Desde ahí vamos a empezar a leer. Dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel. Esto ya es Jehová hablando a Samuel una vez que dijo: habla, Señor, habla Jehová. Dice: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él que dice no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me la encubrieres. Si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Fíjate nada más. Se le advierte de sus hijos. Él sabía de sus hijos y: ay, querubincito mío, no hagas esto, está mal. Con todo respeto les digo, hermanos, si tienes un hijo que está de rebelde, que se anda drogando en tu casa, estórbalo en su pecado. Ay, pero ¿qué le va a pasar al querubín? Y llegas con él y dices: mijito, no está bien que te drogues, ya no lo hagas. ¿Qué crees que va a hacer? Ah, Simón. Y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque no ve una respuesta, no está enfrentando disciplina, está enfrentando un consejo amoroso.
Pero como papás, como autoridades sobre los niños, tenemos que estorbarlos en su pecado. No nada más decir, ay, mijito, no está bien que hagas eso, ¿eh? Y te pegan y, ay, mijito, no hagas eso. Necesita disciplina. Te lo dice alguien que lo corrieron, ¿eh? Y de todos modos te lo recomiendo. ¿Para qué? Cuando no se están sujetando a tus instrucciones, necesitas estorbarlos en su pecado. Y a veces no hay opción. Si el niño está violento, si el niño está de nini y no hace absolutamente nada, si el niño no presta atención a las instrucciones que le das, si no obedece, hay que estorbarlo en su pecado. Y ojalá estuviera hablando de niños de 8 a 12 años. Estoy hablando de jóvenes o de niños de 40 que siguen en la casa sangrando a papá y a mamá. ¿Y cuántos años tiene el niño? 42, hermano. Ya le iba a decir yo, tráigamelo a jóvenes. No, pues no. Yo tráigame, hablo con él. ¿Qué edad tiene? 45, hermano. El niño que sigue alcoholizándose en la casa, que no da un peso para el gasto, que no es ni para pagarse la peluquería. Hay que estorbarlos en su pecado, porque el que no disciplina a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Tuve la oportunidad de trabajar con trabajadoras sociales y me decían, ¿quieres echar a perder un hijo? Consiéntelo. Dijo, le va peor a los niños consentidos, que nunca se les disciplinó, que a los que no tuvieron papás de plano. Les va peor. ¿Por qué? Porque si el niño está acostumbrado a que puede hacer un berrinche y obtener lo que se le da la gana, y una vez así nos lo decía uno de nuestros pastores, ¿sabes qué? Si hace un berrinche en tu casa y le das 3 nalgadas bien puestas en las petacas, no le va a pasar nada. Pero si hace un berrinche a la mitad del periférico, lo van a matar. Necesitamos estorbarlos en su pecado. Oye, pero me duele. Sí, definitivamente duele. ¿A quién le va a gustar regañar? Yo me acuerdo cuando mi papá me decía, justo antes de darme los varazos, esto me va a doler más a mí que a ti. Y yo, dame el palo, pues no te creo. Y, lo dudo. Cuando me empezó a tocar regañar o llamarle la atención, exhortar a jóvenes, empecé a entender, ¿sabes qué? Sí le duele más a uno. De veras que sí. Pero es necesario. ¿Por qué? Por amor. Así como Dios al que ama disciplina, y a veces como hijos también nos quejamos con Dios de, ¿por qué me haces esto? Porque te ama. ¿Por qué permites esto en mi vida? Porque te ama. Porque te ama es que lo permite. Acompáñenme por favor a Proverbios 3, capítulo 3, versículo 11. Proverbios capítulo 3, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Lo espero para que lo leamos juntos. Proverbios capítulo 3, verso 11. Dice lo siguiente: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿Y qué dice? Y no te fatigues, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Amas a tus hijos, ¿no? Te pueden desesperar, estoy de acuerdo, pero los amas, ¿no? Si los amas por amor, corrígelos, estórbalos en su pecado. Si son niñitos, la vara de la corrección de la que nos habla la Biblia. Ahora, no vas a usar una vara de la corrección con un niñito de 25. ¿Por qué? No solo te vas a cansar más rápido tú que sus petacas, no le va a doler. No le va a doler, o te la va a revirar, te la va a voltear y no te vaya a pegar el nene. Entonces, la vara es para cuando son chiquitos. Después de eso, ¿qué haces? Haces todo lo que puedes humanamente hacer. No puedes obligar al niño a no pecar. Ojalá se pudiera. Ojalá pudiéramos, ¿no? ¿A poco no dan ganas de, yo dejo de pecar por ti? No se puede. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Instruirlos en el camino. Esto no te garantiza que no se van a equivocar, pero si analizamos la parábola del hijo pródigo, que la vamos a analizar al final, si es que me da tiempo voy a correr, vamos a ver cómo un hijo que ha sido plantado en el Señor, tarde que temprano le va a caer el 20.
pero no hay que cansarnos de orar por ellos, y a nivel de cancha no hay que cansarnos de disciplinarlos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Lo peor que podemos hacer es responder como Elí. Jehová es que haga lo que bien le pareciere. ¿Sabes qué fue lo que bien le pareció a Dios? Mataron a sus 2 hijos el mismo día. Ese día su nuera, al enterarse de la noticia de que habían matado a los hijos y de que se habían robado el arca del pacto, que simbolizaba la presencia misma del Señor, o sea, le robaron la presencia del Señor, le robaron el arca. Cuando se enteran de estas cosas, su nuera da a luz en ese momento prematuramente un hijo y le pone por nombre Icaboz, que significa sin gloria. Y no solo pasa eso, el sumo sacerdote Elí, cuando se entera, se va para atrás y se desnuca y se muere. Ay, para que le contestemos a Dios, pues Jehová es que haga lo que se le dé la gana. Eso es peligroso de hacer. Tenemos que tener cuidado, porque así como acabamos de ver que Dios al que ama disciplina, quedamos que todos aquí somos hijos que no. Entonces hay que tener cuidado, porque Dios al que ama disciplina y nosotros somos también sus hijos. Entonces, punto número 1, quedamos: el pecado no solo me afecta a mí, también daña a los míos. Punto número 2, la disciplina es una muestra de amor. Sabes que la disciplina trae dirección, trae protección y trae guía, y también trae identidad. Por eso es tan importante que papá en casa también ejecute la disciplina junto con mamá. Que no le aplicamos todo de lo que diga tu mamá. No, pues lo que diga tu mamá. No, pues hay que tu mamá te regañe. De todo, llegan contigo. Oye, papás, como papás, el papá trae identidad a la vida de los niños. Tú dices, no, es que yo tengo tiempo de calidad con mis hijos. No puede haber calidad sin cantidad con los niños. Se necesita que conozcas a tus hijos. ¿Para qué? Para instruir con sabiduría, que es nuestro tercer punto el día de hoy. Punto número 3, instruye con sabiduría. ¿Qué significa esto? Acompáñenme, ya estábamos en Proverbios, de una vez vamos a ver Proverbios 22:6. Proverbios 22, capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay niños que a veces se apartan un ratito, pero te voy a dar una analogía. Es como si amarraras al niño a una liga, y si le predicas el evangelio y lo cultivaste en el evangelio y sigues orando por él y lo has instruido bien, es como si lo amarraras a una de estas ligas de bungee aquí. Puede tratar de correr para el otro lado todo lo que quiera, pero entre más duro corra para el otro lado, más duro el chicotazo, porque va a regresar a los pies de Dios. Pero no te canses de orar por él, no te canses de instruirlo. Hermanos, cansa. Es cansado, no me van a dejar mentir, cansa. ¿Y en qué momento dejamos que los niños empiecen a perder? Cuando ya nos cansa disciplinarlos. Porque era niño, no toques eso, niño, y ahí vas. Y no toques la estufa, te vas a quemar, y ahí vas. No, que no hagas esto, te vas a caer de la bici. Ponte casco, mijito, por el amor de Dios. Haz tu tarea, ya hiciste tu tarea. Y así vamos por la vida. Pero llega un punto en el que cansa. Que ya lo ves haciendo algo malo y dices, ay, ya, olvídalo. ¿Qué no? Cansa. O sea, las ganas las tienes, pero cansa. Notas que está haciendo algo malo, pero cansa. La palabra dice que no te canses de hacer el bien, y a su tiempo segarás, vas a cosechar si no desmayamos. Pero cansa. La verdad es que sí cansa. Cuando un mismo niño ya le dijiste 300 veces la misma cosa, cansa. Pero si no se la vuelves a decir, si no lo vuelves a estorbar en su pecado, si no te involucras, entonces el niño se puede perder así. ¿Por qué? Porque el mundo no se cansa, ¿eh? El mundo va a seguir sobres. Satanás no se cansa. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, y eso no se cansa. No es como que Satanás un día, ay, bueno, hoy no, hoy sí que sea feliz cristiano, y ya mañana lo ataco, ¿no? Pero a veces como papás, como autoridades, nos cansamos. Como hijos incluso nos cansamos de ser disciplinados, que dices, ya estuvo, me regañan 30 veces de la misma cosa, pues deja de hacerla, ¿no?
Es que ya me llamaron 30 veces la atención por la misma cosa. Pues como que ya préndetela, ¿no, mijito? ¿Por qué te regañaron? Pues es que no tiendo mi cama. ¿Ya la atendiste? Pues no, pero tiéndela. Si no, ¿qué? Pues si no te van a regañar otras 30 veces o van a tomar una acción más severa. Pero Dios al que ama disciplina, corrige al que toma por hijo. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo y no cansarnos, aunque canse. Amén. Vamos a ver un ejemplo de por qué requiere tiempo y sabiduría el instruir a los hijos. Acompáñenme a 2 de Samuel, por favor. 2 de Samuel, y vamos a leer el capítulo 13. 2 de Samuel 13. Espérenme que ya se me fueron todos mis versículos. Ahí está. 2 de Samuel 13 y vamos a leer el versículo 27. A partir del versículo 20 se menciona la venganza y huida de Absalón, pero el problema de por qué se perpetró esta venganza, o mucho del problema, viene en el versículo 27. Ya lo tienen, 2 de Samuel 13, 27. Dice: pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Le pongo en contexto. Quedamos que Amnón abusó de Tamar. ¿Estamos de acuerdo? De ahí David dice que se enojó mucho, pero no hizo nada. Absalón empezó a planear cómo matar a su hermano, Amnón. Y un día va con David y le dice: oye, pues haga una pachanga, vayan todos. Y David dijo: no, pues ahorita no puedo. Bueno, pero que venga mi hermano Amnón. ¿Tú crees que era una buena idea esa? Por supuesto que no. Y le dice: pero ¿cómo para qué va a ir tu hermano? Pero dice que le importunaba. Entonces le dejó ir. Vamos a leer un poquito más atrás para entenderlo. Les voy a leer desde el 24. Sigo en 2 de Samuel, capítulo 13, desde el 23, perdón. 2 de Samuel, capítulo 13, 23. Dice: aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que estaban junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey a sus siervos con tu siervo. Que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, es decir, David a su hijo: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. ¿Qué pasó más adelante? En la fiesta, Absalón instruye a sus siervos que cuando él dijera, mataran a su hermano. Y mata a su hermano. Si hubiera podido evitar esta segunda tragedia, sí que si hubiera prestado atención a su hijo, si hubiera conocido a su hijo. Mis hermanos, cada hijo tristemente es diferente, para bien o para mal, pero cada chamaco es diferente. Lo que te funcionó con uno no necesariamente te va a funcionar con el otro. Y ojo, lo que funcionó contigo no necesariamente va a funcionar con el siguiente. David era un hombre de guerra. A David se le podía decir fuerte las cosas, pero oye, abusaron de su hijita. ¿Tú crees que él tenía empatía a eso? O sabía cómo, o sea, se enojó, pero era, pues ¿qué hago, no? Imagínate que alguien hubiera tratado de abusar de David, pues lo mata. Si mató a Goliat, ¿tú crees que alguien se iba a acercar? Ay, me voy a propasar con David porque es de bonitos ojos y hermoso parecer. Pues no, pero su hija era distinta. Su hijo era distinto. ¿Tú crees que no podía ver, si hubiera prestado atención, que Amnón se estaba queriendo propasar con su hermana? Veía las actitudes en él, sin embargo las quiso ignorar o quiso pretender que era igual a él, y sorpresa, sorpresa, no lo son, hermano. ¿Te ha pasado? Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, que tienes un hijito que es muy físico o muy apapachador y tú no. A los que nos educaron más a la antigüita, bueno, hay un poco de todo. Pero por ejemplo,
a los que nos educaron donde papá para nada le daba un beso al hijo. Llega alguien y te quiere dar beso un machín y dices, era, sobra. Yo me acuerdo tristemente que a mi abuelito me le quitaba. Obviamente era un beso en el cachete, ¿no? Pero yo así, ahora, sésgale. ¿Por qué no estás acostumbrado a eso? Yo dije, yo no quiero sentir barbas, ¿no? Ya con la mía tengo. Pero pues no, hay quien no está acostumbrado a eso, así como que amor entre machines es así de, y ahí está, ¿no? Pero hay hijos que son cariñosos, que llegan y te abrazan y quítate, ¡sora! ¿Sabes el daño que le haces a un niño si le haces eso? Y el niño así, estoy buscando amor, papá. Hay que adaptarse a los niños. El apóstol Pablo, a los gentiles como gentil, ¿para qué? Para poder llegar a ellos. No con todos los niños vas a poder igual. Si a ti te educaron con una disciplina militar, qué bueno. Y si así aprendiste, amén, pero no significa que tu hijo va a ser igual. No te estoy diciendo que no lo disciplines, ojo, ya quedamos, disciplínalo por el amor de Dios, pero te estoy diciendo que conozcas a tus hijos. ¿Para qué? Para que podamos acercarnos a ellos con sabiduría. Me queda poco tiempo, pero en Santiago capítulo 1 dice que, en versículo 4, dice que los proverbios son para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes. Estas palabras significan a los inmaduros, a los inexpertos, y es necesario que tengan sabiduría. ¿Qué te quiero decir con esto? Tu sabiduría le puede y le va a ayudar a tus hijos, pero la idea no es que vayas y les resuelvas el problema, sino que les enseñes a cómo resolver el problema. Se requiere de tiempo, porque cada chamaco es diferente. No puede haber tiempo de calidad sin cantidad en la vida de los niños, en la vida de los hijos. Queremos evitar tragedias, corrígelos con sabiduría. Ya no me da tiempo para explicarte mucho más, pero te quiero dar un ejemplo rápido. Tuve la oportunidad de tener un curso con Rich Van Pelt. Este es un señor grande que lidia con crisis emocionales en jóvenes y en gente en general. Cuando fue la masacre de Columbine, contrataron a este señor para lidiar con la crisis emocional de los jóvenes. Y algo de lo mucho que explicaba era que tú no determinas qué es una crisis y qué no para un joven. Para ti puede ser una ridiculez. Ves un niño de 12 años en crisis emocional porque lo cortó su novia. Y dices, ¿qué vas a ver un niño de 12 años del amor? Lo hablábamos apenas con los varones en el estudio de varones de los viernes. ¿Qué vas a ver un niño del amor? Tú dices, nada, todavía lo confunde con las ganas de ir al baño. Pero puede entrar en una decepción amorosa, y ha habido casos de niños de 12 años que se quitan la vida por una decepción amorosa. Dices, ¿qué vas a ver un niño de 12 años del amor? La respuesta es nada, pero de todos modos le genera crisis. Nos duela o no nos duela, hermano, tú y yo no dictamos qué es crisis y qué no para un niño. No se trata de que nosotros le resolvamos el problema. Para ti puede ser una tontería lo que está enfrentando, pero para el niño es una crisis. Que sí, con sabiduría, instruir al niño, si lo conoces, para que él tome la decisión. Una decisión en un joven es mucho más aprobada si piensa que viene de él. Me gustaría tener más tiempo para explicarlo, pero ahí, si Dios me da licencia otro día, le seguimos estudiando el libro de Samuel, estudiando cómo podemos ayudar a los jóvenes. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias en este día. Gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros. Y Señor, hoy como hijos también queremos pedirte perdón si no hemos recibido tu disciplina, si no hemos entendido que procede de tu amor. Hoy entendemos que no hay que cansarnos de instruir a los niños, a los jóvenes. Entendemos que nuestro pecado tiene consecuencias que pueden afectar a que los hijos estén en conflicto, en crisis. Y ya no queremos más niños, más jóvenes en conflicto, en crisis. Al contrario, queremos que tengan esa sagacidad de la que hablan Proverbios, esa integridad,
ese discernimiento para saber qué es bueno, qué es malo. Señor, permítenos instruirlos con sabiduría y perdónanos cuando no hemos dedicado el tiempo suficiente para conocer a nuestros hijos, para evitar tragedias, para meter la mano positivamente en sus vidas. Señor, hoy pedimos perdón si hemos actuado mal, perdón si nos faltó sabiduría. Santiago capítulo 1 nos habla de que nos va a faltar sabiduría en algún punto, pero nos dices en el versículo 5 que si nos falta sabiduría te la pidamos, porque tú das sin reproche. Señor, el área de los jóvenes, de los hijos, cuesta trabajo, a veces nos falta sabiduría, pero hoy te la pedimos. Ayúdanos, asístenos para poder ser un lugar seguro, para poder dar guía, dar instrucción, dar disciplina a los jóvenes, entendiendo que un joven que está en disciplina, que está bajo instrucción, va a tener más identidad, va a tener más guía y va a ser más difícil que caiga. Señor, hoy oramos por cada hijo de las familias aquí representadas, por los que están extraviados. Te suplicamos que los alcances, te suplicamos que ellos puedan conocerte y te suplicamos que podamos ser una herramienta para llevarlos siempre a tus pies. Gracias, Señor, por el privilegio que son los jóvenes, los hijos, los niños. Queremos ser un buen instrumento para ellos, para ayudarlos a crecer. Y gracias porque tú sí has estado con nosotros cada día de nuestra vida, porque eres el modelo perfecto de un papá ejemplar, de un papá que no se equivoca, de un papá que nos conoce, que nos disciplina, que nos instruye. Gracias por habernos instruido en este día. Y en lo personal te doy gracias por la oportunidad de estudiar de tu palabra junto con mis hermanos. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Y en tu nombre poderoso oramos, Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y